Bien, hermanos. Adelante, hermanos, no se preocupen. El día de hoy estaremos viendo un tema que es muy acorde a los tiempos que estamos viviendo. Este tema se llama ¿cómo enfrentar nuestros miedos? No tiene que ver con cuestiones, ¿verdad?, en las que a lo mejor tenemos esos miedos irreales por haber cenado mucho, por una pesadilla que podemos llegar a tener, ¿verdad?, por quizás incluso haber visto una película que no es correcta a veces, ¿verdad?, delante de los ojos de Dios, o por situaciones que a veces imaginamos. Tiene que ver con esos miedos que trastocan nuestra vida. Y quiero comenzar mencionándoles lo siguiente, como introducción. En la Edad Media, la gente vivía siempre con el temor de los que ellos llamaban el fantasma de la peste. Esta enfermedad fue devastadora, arrasó con pueblos enteros. Solamente bastaba que alguien tuviera en su piel manchas rojas y heridas putrefactas de color de la sangre coagulada y un tono oscuro en su piel. Ellos salían huyendo de ese lugar. Ninguna estructura social podía contrarrestar esta epidemia. Las casas eran abandonadas e incendiadas con todo lo que había dentro, incluyendo a los muertos por esta enfermedad. La historia nos narra que en algunas ocasiones eran quemadas casas con seres humanos aún vivos y enfermos. Los gobiernos eran paralizados. La gente no le importaba quién gobernara, simplemente se fugaban a condados en donde no hubiera tal enfermedad. Entre más lejos, mejor. No había forma de controlarla. Cuando ya parecía que se alejaba, surgía otra vez. Por eso no es extrañar que las comunidades fueran aisladas. Rechazaban a los extranjeros. Le atribuían al diablo este padecimiento, incluso consideraban en algunos casos que era castigo de Dios. Y un corazón sin Cristo se afianzaba fuertemente a la superstición. Mujeres eran acusadas de brujería por tener un lunar extendido en su piel. Y los hombres, si les faltaba vello, era una señal de maldición. Incluso a la raza judía se le atribuyó este mal, causando persecución. En la historia hubo 3 épocas en donde la humanidad sufrió por esta causa. Y prácticamente estas épocas de enfermedad surgieron en lo que hoy se conoce como Europa y Asia. América realmente no sufrió este tipo de situación y la sufrió cuando hubo una colonización, pero en muy poca escala. Ahora, ¿por qué digo esto? Solamente para afrontarnos en el sentido de que la verdad es que la gente vive con miedos. La gente siempre ha vivido con este sentimiento y hoy por hoy, hermano, los miedos, podemos decir entre comillas, aparentemente han cambiado. Porque no hemos visto que gente tenga miedo de la peste actualmente. Ya es una enfermedad controlada, ya hay antibióticos, ¿verdad? Ya hay medicamentos capaces precisamente de controlar cuando brota algo así. Ya no surge una paranoia por la fiebre bubónica, que es el nombre que se le da también. Y espero esté bien, doctores. ¿Dónde están los doctores? Ya salieron a su clase. Ahora, hermanos, incluso hemos vivido una época, ¿verdad?, no muy lejana, acerca precisamente de otra pandemia, ¿verdad?, que fue el COVID. Ahora, hermanos, en realidad también ya se está perdiendo el COVID, miedo al COVID. ¿Cierto o no? Ahora se le dice a una persona que tiene COVID, bueno, ya anteriormente, ¿verdad?, ni siquiera quería uno darle la mano, traía uno, ¿verdad?, su cubrebocas. Cuando por primera vez nosotros nos enteramos y tuvimos que precisamente asistir, ¿verdad?, a un hospital en los primeros inicios de la pandemia, no había vacuna, no había realmente, ¿verdad?, un tratamiento específico.
visitando a una persona, alguien me recomendó vestirme como un bombero, ¿no? Totalmente que me aislara, ¿no? Una especie como de traje especial. En ese momento, bueno, no lo hice, pero sí llevaba una cubierta y llevaba lo que pues, se puso de moda, ¿verdad? Esas caretas de acrílico para poder hacer la visita, ¿verdad? Y poder prestar ayuda también. Y gracias a Dios, hermano, porque nos permite a nosotros como creyentes poder prestar ayuda cuando se necesita. Ahora, ¿qué es el miedo? ¿Qué es el miedo? El miedo, hermanos, es una de las emociones primarias del ser humano, así como la emoción de la felicidad. El miedo, hermanos, no solamente abarca la especie humana, sino también a los animales. Es decir, es una reacción que se produce por la presencia real o imaginaria de un peligro, un riesgo o una situación que nos amenaza. Se trata de una emoción desagradable, ¿cierto o no? Usted quizás pueda controlarlo estando despierto, pero de repente sufre insomnio porque, verdad, nuestro inconsciente nos traiciona. Nos levantamos a cierta hora de la noche y estamos precisamente con preocupación. El miedo también está muy vinculado a la ansiedad, porque queremos que esto se solucione de forma rápida, y cuyo grado máximo, el grado máximo del miedo, es el terror. Es una situación en donde ya no nos podemos controlar. Ahora, muchos de los problemas emocionales son generados por el miedo. Voy a mencionar uno. Los padres han llegado a tener temor o miedo porque sus hijos consuman drogas. Cuando ven un cambio, ¿verdad?, en sus hábitos, en su temperamento, en quizás deficiencia escolar, son solamente indicadores que ponen alerta a los padres y quieren saber cuáles son las causas. También surge miedo quizás en los matrimonios porque algunos de los cónyuges estén enfrentando, ¿verdad?, una aventura sexual, una traición a su propio matrimonio. Miedo también por perder el empleo, sobre todo, ¿verdad?, si depende solamente de uno de los cónyuges esto. También puede haber miedo a la pobreza, miedo a no tener lo necesario, miedo a padecer una enfermedad desgastante y terminal, o miedo a ser asaltado. ¿Ha caminado por calles solitarias o por lugares donde tienen mala reputación? Yo creo que una de las cosas que se ha intensificado a través de las redes sociales es producirnos miedo cuando vemos una pareja de personas en una moto, ¿no?, que se acerca y que se nos queda viendo y de repente decimos, bueno, pues parecen que van a robar. No es en todos los casos, ¿verdad?, pero sin embargo nos mantiene alerta. También tenemos miedo, ¿verdad?, que nuestros hijos comiencen una vida sexual activa antes de los parámetros del matrimonio, los parámetros que la Biblia ha establecido. A muchas cosas, hermanos, que podemos tener miedo. Hay algo en general que vamos a decir el ser humano le tiene miedo, y es a morir, o por lo menos al proceso de la muerte. Pero podemos observar las palabras de nuestro Dios a través del Salmo 46. Vayan al Salmo 46. Realmente me voy a mover un poco de este Salmo. Sí voy a tomar algunas referencias escriturales. De hecho, acabamos de leer un Salmo, ¿verdad?, en la lectura, y habla acerca de la confianza en Dios. Pero el Salmo 46 nos habla precisamente de cómo podemos enfrentar nuestros miedos. Ahora observen, y quiero que por favor lean conmigo de forma alternada. Voy a leer el versículo 1 y ustedes el versículo número 2. ¿Lo tenemos? Ok, lo vamos a leer bien, respetando los puntos, los comas. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar. Aunque bramen, se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. De ríos sus corrientes alegan
Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios la ayudará al clarear la mañana. Jehová de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. Que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, que quiebra el arco, corta la lanza y quema los carros en el fuego. Jehová de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. Podemos cerrar esta porción con un gran amén, ¿cierto o no? Ahora, hermanos, a muchos nos gustaría, a mí sí me gusta, pasar un tiempo de relajación. ¿Le gusta a usted pasar un tiempo de relajación, verdad? Estar en una cabaña, quizás olvidarse de aquellas cosas que nos preocupan, quizás estar, ¿verdad?, visitando a la familia en otro lugar, donde nos olvidamos de las preocupaciones cotidianas. La relajación, hermanos, seas creyente o no lo seas, es un asunto espiritual. Seas o no lo seas, es en la búsqueda de poder tener paz. ¿Y qué mejor, hermanos? Es cuando Dios es la fuente de esa paz. Una paz que llega a nuestro corazón. ¿Recuerdan las palabras de Jesucristo cuando dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy? Yo no la doy como el mundo la da. Incluso dijo: no tengas miedo. ¿Por qué? Porque la paz de Dios sobrepasa precisamente por mucho cualquier aspecto que nos puede dar tranquilidad emocional, pero a través de nuestras propias fuerzas, o a través quizás, ¿verdad?, de algunos elementos externos. Dios nos dice que confiemos en Él, y Él no necesita que estemos necesariamente en ciertos lugares, porque va a decir: bueno, pastor, yo no puedo ir a una cabaña. Pero Dios no necesita esos aspectos, porque la paz que Él da en un mundo caótico es una paz que proviene precisamente de Él, y además en los tiempos de mayor crisis. Además en los tiempos de mayor crisis, Él puede darnos paz en medio de la tormenta. Quizás ustedes estuvieron hace 15 días en la predicación acerca de que cuando nuestro Jesucristo se levanta allí en la barca y le dice: calla y enmudece. ¿Cómo es que Dios, verdad? ¿Cómo es que Jesús tiene control sobre todas las circunstancias alrededor nuestros? Muchos han deseado afrontar sus temores a través de sus habilidades y destrezas. Pero si tú conoces a Cristo como tu Salvador, tienes algo que millones de personas no tienen en este mundo. Y esto es fe. Una fe correcta. La misma Biblia define lo que es fe, ¿cierto o no? En Hebreos capítulo 11, ¿verdad? Dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es decir, la fe tiene que ver con aspectos espirituales e invisibles para nosotros. Es una esperanza puesta en el poder de Dios. ¿Por qué, hermanos? La fe permea la vida de los creyentes. La fe permea la vida de los creyentes como el rocío permea cada mañana el césped de las montañas. La pregunta inicial que hicimos es: ¿cómo afrontar nuestros miedos? Si usted está apuntando, póngale ahí. Número 1. Conoce a tu Dios. Conoce a tu Dios. Acabamos de leer el Salmo 46 y casi siempre, ¿verdad?, en las predicaciones comenzamos desglosando a partir del primer versículo que leemos, pero esta no es la ocasión. Si ustedes tienen en su Biblia el Salmo 46, si tienen subrayado un versículo, díganme cuál es. No, el versículo 10. Además, cuando digo subrayado, quiere decir de forma original, porque usted pudo subrayar todos, ¿verdad? Y nos gusta subrayar.
Pero en algunas Biblias vienen subrayadas las palabras de Dios y las palabras de Jesucristo en el Nuevo Testamento. Y ahí el versículo número 10, como dice, hermanos, léanlo por favor en voz alta. Estar quietos y conocer que yo soy Dios. Estar quietos. Adelante, perdón, no terminaron, ¿verdad? Otra vez, por favor, yo me adelanto a veces. Estar quietos y conocer que yo soy Dios. Ser exaltado en las naciones, en las bendiciones de la tierra. Gracias. Hasta ahí es el versículo número 10. Pero quiero hacer énfasis en la primera parte. Dice, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Muy interesante, hermanos, que estas palabras provengan del mismo Dios. Y vamos a ir viendo esto. Quizá parezca, ¿verdad? Como lo dije, algo inusual que comencemos en el versículo 10 con este estudio. En realidad yo creo, hermanos, que el versículo 10 es el corazón del Salmo. Es el corazón del Salmo. A algunos de nosotros no nos gusta estar pasivos. Y créanme que nos conocemos muy bien, ¿cierto o no? No nos gusta estar pasivos, ante una situación que nos causa miedo. Queremos actuar por consecuencia y a veces no queremos que el problema sea mayor. Pero sin duda, cuando nos sentimos rebasados por el problema, cuando nos sentimos rebasados por el miedo, cuando en realidad sabemos que ha salido de nuestro control, donde no sabemos por qué provino una enfermedad, donde venimos de una familia donde no estaba sufriendo un padecimiento similar, donde simplemente estamos nosotros pensando qué fue lo que ocurrió, por qué surgió que a lo mejor un cromosoma haya salido defectuoso, o porque una situación de una infección en la cual creímos estar totalmente aislados, viene a nuestra vida y la altera de forma definitiva. O en donde quizás quisimos a veces tener demasiada, vamos a decirlo así, ¿verdad? Inteligencia, nos embarcamos quizás en deudas, ¿verdad? Con tarjetas de crédito, con deudas bancarias fuertes, en donde nos rebasan los intereses y en donde los números son fríos tanto como los banqueros, ¿verdad? Porque en realidad ellos tienen precisamente su propio trabajo y a veces podemos perder mucho. Quizás ninguno de nosotros está en una situación, en una casa cercana donde surja un huracán o surja una situación de temblor y se pierda totalmente tu patrimonio y no sabemos qué hacer, en donde tenemos a alguien desaparecido y no sabemos por qué. Hermanos, hay muchas cosas que no van a estar bajo nuestro control. Y en ese punto el temor y la angustia aumentan. Ahora, querido hermano, quiero que piensen esto. El miedo no es malo cuando cumple la función por la cual Dios la integró como parte de nuestras emociones centrales. El miedo en sí no es malo. Este salmo es un canto o un recital. Este salmo 46 es un canto o un recital que los hebreos hacían en los funerales, en épocas de guerra, o como un clamor en la cautividad. Es decir, ellos lo cantaban. Cuando se habla acerca de un lamento, estamos hablando a lo mejor como si lo recitaran, ¿verdad? Con un aspecto de tristeza hacia nuestro Dios, pero también un aspecto de esperanza. Todo el salmo se distingue porque el clamor está escrito en tercera persona. Todos los versículos, a excepción del versículo número 10. Ese está escrito en primera persona. Ahora, hermanos, este versículo le da un giro completo a todo lo demás que acabamos de leer. Es definitivamente imponente porque nos centra en el punto de la existencia de Dios y su intervención directa a favor de sus hijos. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Ahora, en Segunda de Reyes, vayan al capítulo 6, versículo 8 al 23. Segunda de Reyes, del 8 al 23. O para decirlo bien, Segundo de Reyes, porque se trata de un libro, ¿verdad?
Segunda de Reyes, capítulo número 6. Del 8 al 23. Ya aquí el pueblo de Israel, ¿verdad?, estaba precisamente en la época de los reyes, ya en la parte intermedia, ya había pasado, ¿verdad?, la historia, porque de alguna forma, por así decirlo, el profeta Elías, y deja, ¿verdad?, al siguiente, que es Eliseo. Ahora, el versículo número 8 dice así: tenía el rey de Siria guerra contra Israel, y consultando con sus siervos dijo: en tal y tal lugar estará mi campamento. Esta es una estrategia totalmente bélica. Es decir, está diciendo el rey precisamente de Siria: voy a poner en lugares claves a mi ejército. La intención era acabar con el pueblo de Israel. Pero aquí dice el versículo 9 que había el varón de Dios, Eliseo. El varón de Dios envió a decir al rey de Israel. Era, vamos a decirlo así, como su consejero del rey de Israel: mira que no pases por tal lugar, porque Dios le había manifestado en qué lugar habían de correr peligro los israelitas, porque los sirios van allí. Entonces el rey de Israel envió a aquel lugar que el varón de Dios había dicho, y así lo hizo una y otra vez con el fin de cuidarse. ¿Qué era lo que hacía el pueblo de Israel? Le temía al pueblo asirio, era mayor, sus fuerzas eran, ¿verdad?, mucho mejores. Pero el contar con la ayuda de Dios era lo que hacía la diferencia. Le decía al pueblo de Israel y al rey de Israel. Y obediente, ¿verdad?, el rey de Israel a las palabras del profeta era: pues no los voy a mandar por ese lugar. Y el corazón, dice el versículo 11, y el corazón del rey de Siria se turbó por esto. Y llamando a sus siervos les dijo: ¿no me declararéis vosotros quién de los nuestros es el rey de Israel? ¿Saben qué está diciendo ahí? ¿Quién me está traicionando? ¿Quién de los míos va y le dice al rey de Israel cuáles son mis planes? Pero sin embargo hay una respuesta. El versículo 12 dice: entonces uno de los siervos dijo: no, rey, señor mío, sino que el profeta Eliseo está en Israel, el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta. No ha existido un espía como este en todas las tierras, No se tenía que mover ni siquiera a los complejos planes y a los ejércitos enemigos, porque Dios le declaraba las cosas. Y él le dijo, versículo 13: id y mirad dónde está, para que yo envíe a prender al profeta, ¿verdad?, a quitar ese medio por el cual estaba siendo un impedimento para su conquista. Y le fue dicho aquí que él está en Dotán. Era una aldea, ¿verdad?, que en la Biblia solamente se puede mencionar con una misma palabra, también pueblo o ciudad. Y dice: entonces envió el rey allá gente de a caballo y carros, y ¿qué más? Un gran ejército, los cuales vinieron de noche. ¿Y qué pasó? Imagine la cantidad de personas para sitiar una ciudad completa, para poder encerrar, ¿verdad?, al profeta Eliseo y a su siervo y acabar con él. Les pregunto, ¿Eliseo estaba en graves problemas? Humanamente hablando, estaba muy grandes problemas. Y al estar en grandes problemas el profeta de Israel también estaba. Entonces dice así, versículo número 15: y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios, el siervo de Eliseo. Y he aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo: ah, señor mío, ¿qué haremos? El miedo invadió el corazón del siervo. Yo le aseguro, ¿verdad?, que él dijo: ¿en qué me metí, verdad?, a seguir a este hombre. Él le dijo, ¿qué le dijo, hermanos? Léanlo. Ahora, observen lo que le está diciendo Eliseo.
Ok, a veces podemos recibir palabras como no tengas miedo, pero ¿qué es lo que sustenta? ¿Cuál es el argumento? ¿Cuál es la convicción para que mi corazón tenga paz? Dios. Y aquí, ¿cuál es el argumento? Porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y dice, lloró Eliseo y dijo, te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró. Y aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Imaginen esta escena. Una escena que no a cualquier ser humano se le dio la oportunidad de ver. Eliseo confiaba, pero quería que su siervo confiara igual que él. Y le dijo, Señor, abre los ojos de mi siervo. No dijo, abre mis ojos. La convicción de Eliseo nos muestra un aspecto bastante importante para nuestra vida, para enfrentar los miedos. Que cuando Dios promete algo, Él lo cumple. Y si Él promete el cuidado, Él lo hará. ¿Qué está precisamente diciendo Eliseo? Si Dios me está hablando para que el pueblo de Israel no vaya donde puede ser derrotado, y ahora ese pueblo viene en contra de mí, yo estoy seguro con Dios. Ahora, si usted lee la historia completa, hermanos, se va a dar cuenta, porque yo aquí en este punto digo, qué buena lucha, ¿no? Se van a enfrentar los ejércitos de Dios contra los ejércitos humanos del rey de Siria. Algo así, ¿verdad? Como digno de una lucha bélica, pero en realidad, ¿qué fue lo que pasa? Los ciega. Al pueblo asirio les cae una ceguera. Y después Eliseo, en base a lo que Dios quiere, los sana y les dice, regresen a su tierra. Y entonces, mientras el rey de Siria vivió, jamás volvieron a intentar derrotar al pueblo de Israel. Es claro que Dios actúa de forma directa y diferente para proteger a su pueblo aquí. Las evidencias de que Israel tenía un Dios vivo se manifestaba a través de la intervención directa de Dios y a través de sus profetas. Él les dijo, estén quietos. Es un llamado a que Dios intervenga. Cuando estamos quietos es darle precisamente el paso y hacernos a un lado. La palabra quieto, hermanos, en hebreo tiene un significado bastante interesante. ¿Saben qué indica la palabra quieto? Es dejar de hacer fuerza. La palabra quieto significa dejar de hacer fuerza. Es decir, si toda nuestra fuerza, toda nuestra confianza está puesta en nosotros mismos, debemos dejar de hacerlo y confiar en Dios. También significa dejar caer o mostrar debilidad. También connota a dos personas peleando hasta que alguien las separa y les hace soltar sus armas. Y creo, hermanos, que es necesario dejar que Dios actúe. Ahora no estoy diciendo que nos acostemos y que seamos indiferentes al problema, sino que nos aferremos a Dios. Y pensar en cómo Jesús actuaría. Hermanos, no es actuar frenéticamente, en donde casi parece que intentamos ayudar a Dios, ¿verdad? A veces oramos porque tenemos un problema, una crisis, nos da miedo a algo, pero intentamos ayudar a Dios. No podemos dejarnos convencer a la imprudencia de no hacer algo ante el peligro. Cuando fue la época de la pandemia, desafortunadamente, y quiero decirlo, ¿verdad?, en el mejor aspecto y con la mejor intención, para que tendamos a diferenciar lo que es fe y lo que es imprudencia. Por lo menos, ¿verdad?, supimos de una congregación que dijo, Dios nos va a cuidar del COVID, y dentro de sus atrios se quitaban los cubrebocas. Desafortunadamente, murieron varios. En aquella ocasión yo di un pequeño devocional y el texto clave era Proverbios 14:16. Léanlo en voz alta, por favor. Proverbios
Proverbios 14, 16. ¿Lo tienen? Amén. ¿Cómo dice en voz alta? El sabio teme, ¿qué hace? Se aparta del mal. Mas el insensato se muestra insolente y confiado. Dios nos ha dado inteligencia, hermanos. Pero no solamente la inteligencia es sinónimo de sabiduría. La sabiduría es diferente. La sabiduría es poder aplicar precisamente la inteligencia de la forma correcta. Número 2. Convéncete del cuidado de Dios. Convéncete de que Dios te cuida. Nuestra confianza en Dios está fundamentada en quién es Él. Y cuando expresamos confianza a su cuidado, estamos evidenciando que Él está interesado en nuestras vidas. Por eso conoce a Dios y conócelo como un Dios protector. El versículo número 1 dice: Dios, que es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. ¿Cómo habremos de conocer que tenemos un Dios real? Exactamente a través de las tribulaciones, a través de su cuidado en nuestros problemas. Seguramente, hermano, no te imaginas cuánto Dios te cuida. Seguramente no te imaginas esto. Cuando sales en la carretera, cuando incluso sufres un accidente que podría ser peor, cuando se detiene el tráfico y quizás no llegues a tiempo a una cita, pero podría haber un peligro inminente de haber continuado, de haber seguido, pero podría tan precisamente enseñarnos algo, que las cosas suceden porque Dios así quiere que sucedan. Él tiene, y lo hemos estudiado, dentro de su voluntad, una voluntad pasiva, una voluntad activa, o de otra forma, una voluntad absoluta, una voluntad permisiva. La voluntad permisiva o la voluntad pasiva es aquella en donde Dios deja que nosotros actuemos, seamos responsables de nuestras decisiones. Pero aún al inmenso, Dios lo utiliza para nuestro bien, aunque hayamos caído en una peor situación. Dios quiere llevarnos a sensibilizarnos para que nosotros nuevamente ajustemos nuestro camino a su voluntad y de acuerdo precisamente a sus estándares. Hermanos, ¿recuerdan a José, el hijo de Jacob, allá en Génesis? Que en realidad se habla mucho de él desde el capítulo 37 hasta el capítulo número 50. José, el hijo de Jacob, entendió que Dios le había llevado a través de situaciones difíciles. No lo querían sus hermanitos. Si usted no lo quieren sus hermanos, creo que esto se repite en la historia, ¿verdad? Pero no creo que sean como los hermanos de Jacob que desearon matarlo. Ahí sale Rubén, lo detiene y dice: no, vamos a echarle una cisterna. Mejor un peor mal, ¿verdad? Y después lo venden, ¿recuerdan? Es llevado a Egipto, vendido como esclavo. Ahí Potifar lo toma, lo lleva a su casa. Y Dios fue un Dios que dotó de sabiduría a José. Se mantuvo íntegro. Entonces lo pone sobre todos sus bienes. Recibe una falsa acusación de su mujer, ¿no? De Potifar. Es llevado a la cárcel. Y ahí conoce a dos siervos del faraón. Uno que era un copero y el otro un panadero. Si a usted le gusta más el pan, usted hubiera dicho que salve al panadero, ¿verdad? Pero no salvó al panadero. ¿Por qué? ¿Saben que el copero era el encargado de comer los alimentos del rey para que no fuera envenenado? No era solamente que le servía el vino, era el que comía antes que él, por si alguien atentara contra la vida del faraón y de los reyes. Era una práctica común en aquel entonces. Y este copero salió libre, se olvidó por 2 años de José, hasta que el faraón tuvo un sueño. Y por ese sueño Dios utilizó, ¿verdad?, a José para llegar a ser el segundo de una nación.
y proveer de alimentos a su padre y a sus hermanos. 70 personas llegaron ahí y salieron en la época del Éxodo cerca de 2 millones. 400 años de esclavitud. Pero José tuvo unas palabras bastante interesantes. Usted y yo quizá no podremos entender de qué forma actúa Dios, pero seguramente en un futuro cercano o lejano se dará cuenta que Dios actúa para bien, porque eso fue lo que les dijo José a sus hermanos. Lo que ustedes pensaron para mal, Dios lo utilizó para bien. Sabrá que quizás, si usted ha pasado por malas decisiones, ¿verdad? En un accidente, en un divorcio, una pérdida de empleo, Dios lo dirige para que usted le conozca. La mayor bendición que un ser humano puede tener es que Dios le rescate del infierno mismo, el infierno hablando en el sentido, ¿verdad?, de este lugar que Dios tiene destinado para los impíos, para los no creyentes. Ahora el Salmo dice que Él es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Dios da su ayuda siempre en el tiempo correcto, hermanos. Siempre, actúa de forma pronta en su tiempo. Quiero decirle, hermanos, que quizás usted tiene sus prioridades. Usted puede decir, bueno, yo tengo mis prioridades, mi trabajo, mi familia, ¿verdad? También Dios es parte de mi prioridad y quizás sea la primera. No estoy diciendo que sea muy poco espiritual, pero tiene sus prioridades, ¿cierto o no? Pero le pregunto, ¿aún con sus prioridades se equivoca? En ocasiones sí. Pero Dios, hermanos, tiene las suyas. Y quizás haga algo para ordenar su propia vida, de usted y mía. Por lo tanto, no temas, hermano, cuando Dios intervenga. Número 3. Y no crea que me voy tan espacios tan cortitos en los versículos. Este es bastante largo y solamente es una idea. Aprende del control que tiene de su creación. Dice el versículo 2, ¿lo tienen ustedes ahí? Por tanto, y vamos a leer hasta el versículo 5, lean el 2 y yo leo el 3, el 4 y el 5, por favor. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida y se repasen los montes al corazón del mar. Aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza, del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella. No será conmovida, Dios le ayudará a crear la mañana. Ustedes van a encontrar en algunos salmos que aparece la palabra Shelah o Shelah. ¿Lo observan? Y no la leemos. Ajá. Porque no se trata de un nombre propio, no se trata de esto. Es una indicación musical, que algunos, porque en realidad no se conoce el significado en forma completa, pero algunos interpretan que esto es para poner énfasis en lo que viene adelante. O como parte de un coro de doncellas. Ahora, hermanos, el salmista se refiere a esto cuando dice, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, se refiere a los efectos de un terremoto. A eso se refiere. Las islas sumergidas por la braveza del mar, Dios controla, hermanos, su creación, a pesar de estos fenómenos naturales, acontecimientos que pueden ser, ¿verdad?, catastróficos, pero que nos enseñan algo, que Dios gobierna sobre su creación. Quiero decir que toda circunstancia que nos aterra es conocida y controlada por Dios. Quiero decirte que Dios hace responsable a cada ser humano por la forma en que se conduce y confía en Él. Alguien que está inmerso en adicciones, que padece y sufre como consecuencia de sus pecados, sabemos que solo es el resultado de una profunda ausencia de no haber temido a Dios. Porque el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. ¿Dónde está esta cita? Proverbios 1, 6. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. A veces me impresiona mi memoria. No podemos sacar, hermanos, no podemos sacar de la ecuación a Dios y pensar que nos librará del resultado de nuestras malas decisiones. El temor que hace abrir los ojos, dirigido por el Evangelio y combativo con el pecado, que al mismo tiempo, observen, descansa en la gracia y perdón de Jesús, es muy buena manera de vivir en un mundo que en sí mismo está gimiendo a la espera de redención.
Recuerden a Jacob, otra vez nuevamente, ¿verdad? Él fue un hombre de malas decisiones. Se le llamaba el usurpador, ¿verdad? Ahora, usurpó la primogenitura de su hermano influenciado por su madre de mala forma, aunque Dios ya se la había otorgado. Otra de las cosas que él hizo precisamente, engañó a su suegro, ¿verdad? Que también era igualmente de engañador, de tramposo, para quedarse con lo mejor de sus ovejas. Sin embargo, en un sueño que tuvo, este sueño quizás lo tengan ustedes de verdad presente porque es parte de la historia del Génesis. Veía una escalera que llegaba al cielo, ¿recuerdan? Tuvo un sueño y veía una escalera que llegaba al cielo. Y como ángeles descendían de ella y el cielo estaba, en el mismo cielo estaba la presencia de Dios. Ahí Dios le habla y le dice: yo soy el Dios de Abraham, de tu padre, y el Dios de Isaac. Más adelante, cuando pasan las generaciones, ya se amplía y el Dios de Jacob. Pero aquí todavía no. Aquí todavía yo soy el Dios de tu padre. Quiero que recuerdes esto: de tu padre Abraham y de tu padre Isaac. Recuerda cómo yo los cuidé, los protegí. Y ahora, en esta visión, muchos han interpretado este pasaje de diferentes formas. Ponen mucho énfasis en la visión extraordinaria, porque sí es extraordinaria, sin lugar a dudas. Sin embargo, creo que el secreto está en el siguiente versículo después, que aparece ahí en Génesis 28:15, dice así: he aquí, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Ese es el secreto. El secreto radica en la conexión que Dios tenía con Jacob. Te pregunto, ¿qué tan importante es tu conexión con Dios? ¿Qué tan importante es para ti? El control que Dios tiene en su creación nos conecta con Él. De esta forma conocemos que siendo Dios tiene el control. Siguiente punto, ya estoy por terminar. Confía en el conocimiento que Él tiene de tus problemas. Bramaron las naciones, dice Salmo 46, versículo 6. Bramaron las naciones, tuterearon los reinos, dio él su voz y se derritió la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Y observen el 8. Venid, ved las obras de Jehová, que ha puesto asolamiento en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, que quiebra el arco, corta la lanza y quema los carros en el fuego. Una nación tan atribulada históricamente como lo fue el pueblo de Israel, hermanos, en donde sus enemigos son muchos y todavía siguen siendo sus enemigos, sus ataques son constantes, y ya mucho tiempo atrás, hermanos, hubiera desaparecido, porque sus enemigos han sido poderosos, en extremo poderosos. Sin embargo, dice Pedro, que ahora nosotros somos un pueblo adquirido, una nación santa. Hermanos, nos ha posesionado en un lugar en donde somos también fruto de su interés. Somos un pueblo adquirido. Ahora, así como Dios cuida de nosotros, podemos pensar de Dios algo importante. Quizás ustedes han escuchado esta frase: Dios no juega a los dados. ¿La han escuchado? ¿Quién la dijo? No me equivoqué, si lo puse de memoria. Albert Einstein, ¿verdad? Dios no juega a los dados. ¿Por qué digo esto? Creo que es una frase muy correcta. Porque Dios no está en un juego. No está en una lucha igual con su enemigo más acérrimo, que es el diablo. Si de alguna forma podemos decir, es Dios quien ha puesto las reglas, es Dios quien controla los movimientos de su enemigo y es Dios quien dará el golpe final. En realidad el diablo no tiene oportunidad delante de Dios. Dios intervendrá en tus problemas si tú acudes a Él y te dará paz, te infundirá aliento, desarrollará en ti una fortaleza que tú no conocías en medio de las tormentas. Aquí no tenemos este canto, creo, pero cuando yo crecí en la iglesia bautista de lo cual venimos, había un canto que decía así: los que esperan en Jehová, nuevas fuerzas tendrán, volarán con poder como el águila. No canto bonito.
esperan en Jehová, nuevas fuerzas tendrán, volarán con poder como el águila, andarán sin desmayarse, correrán sin fatigarse. Y dice, oh Señor, enséñame en ti confiar. Esfuérzate y sé valiente, ese llamado que le hizo, ¿verdad? También a Josué. Conclusión. El temor negativo, el temor que tenemos que sale de nuestra carne, ¿verdad? Y que nos hace llegar al terror. El temor negativo puede debilitar tu fe. Puede esclavizarte en un mundo de preocupaciones y pasarás, hermano, por tanto menos tiempo con Dios. El temor fue integrado en ti como un sentimiento que te hace depender de Dios. Pero el hombre, al ser corrompido, distorsionó el sentido del temor correcto. Solo el temor a Dios tiene el poder de crear confianza. Una vida sabia, estable y sin miedo no requiere que niegues lo que te está pasando o lo que estás encarando. Vive tu vida desde la perspectiva de Dios. Él gobierna sobre todo, aún sobre todo lo que te lleva a tener miedo. Su gracia es libertadora, amén. Porque nadie nos puede separar del amor de Dios. Romanos 8 nos habla de eso. Oremos. Padre bendito, Señor, te damos muchas gracias porque a pesar de las situaciones que pueden a nosotros llevarnos a un temor, Señor, o a un miedo incorrecto, sobre ese temor, Señor, lo más importante es el temor que debemos, Señor, hacia tu nombre, hacia tu persona. Un temor que nos lleva a amarte más y a confiar más en ti. En realidad, si pudiésemos hablar del temor, pasaríamos semanas hablando sobre ellos, porque incluso los demonios también tiemblan ante tu solo nombre y ante tu sola presencia. El cielo, tu creación, se estremece, Señor. Padre bendito, los ángeles, Señor, te reverencian. Y ese es el Dios, Señor, en el que confiamos. Si tenemos algún problema, queremos, Padre Santo, poder llevarlos delante de ti. Orar fervientemente, esperar tu respuesta, confiados en que tú, Padre bendito, has dado, Señor, las herramientas necesarias, entre ellas la oración, entre ellas el entendimiento de tu palabra, entre ellos a la iglesia, Señor, que, Padre Santo, sin lugar a dudas, somos ayudadores unos de otros, pero también, Padre bendito, sabemos que en tu omnisciencia y en tu sabiduría, y además, Padre Santo, sabiendo que eres soberano, llegará el tiempo que tendremos que enfrentar situaciones, Señor, de las cuales, Padre Santo, nos pueden llevar a la muerte incluso. Pero tenemos una confianza, Señor, que va más allá de la propia muerte, y es que te pertenecemos. Somos tus hijos y por tanto, Señor, tu palabra dice que somos coherederos con Cristo en los lugares celestiales. Reinaremos con Él y estaremos en la espera, Padre Santo, de tu reino glorioso y la manifestación de tu Hijo Jesucristo, en la cual cruzará el mundo con equidad. Alabamos tu nombre y bendícenos, Señor, en esta semana y llévanos con bien a los lugares donde habremos, Padre Santo, de ellos. Tráenos con bien en esta tarde y el próximo miércoles y estaremos, Señor, atentos, Padre Santo, a cada palabra que tú, Señor, nos digas. Muchas gracias. Y gloríate y honrate en el nombre de tu Hijo Jesucristo a través de todos los siglos. Amén. Estamos despedidos, hermanos. Dios les bendiga.